cuando todo indicaba que los nazis se apoderarían de Stalingrado. Un francotirador soviético surgió de la nada para convertirse en su peor pesadilla, así como en la mayor esperanza de su nación. Para enfrentarse a tal héroe, los nazis enviaron a su peor monstruo. La película comienza en los Montes Urales, hogar de Vasily Zaitsev, un niño que aprende a cazar con un fusil bajo la tutela de su abuelo. Oculto entre la nieve, se mantiene tan quieto como una roca y con su mirada fija en el lobo que poco a poco se acerca al caballo que usó de cebo. Finalmente el lobo pega la carrera hacia la carnada, así que Vasily escucha las palabras mágicas de parte de su abuelo. Dispara. Avanzamos en el tiempo hasta el año 1942, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Por amor a su patria, el protagonista abandonó su vida como pastor en los Urales para unirse al ejército soviético y luchar contra el régimen nazi. En el camino al frente, se fija en una mujer que lee tranquilamente en medio de un montón de soldados que saben que se dirigen a sus muertes. Por desgracia, Vasily no puede seguir apreciando su belleza porque ella se baja en la próxima estación. Ahora, en el tren solo quedan combatientes con destino a Stalingrado, el último bastión de defensa de la Unión Soviética contra el Tercer Reich. Si Stalingrado cae, la Alemania nazi será imparable. Nada más llegar, Vasily es lanzado al frente junto a los cadetes. Mientras se dirigen en barco hacia el puerto, los alemanes les dan la bienvenida con sus aviones. Asustados, los novatos saltan al agua en un intento de huir. Sin embargo, su propio superior los fusila por desertar. No hay alternativa. Es ganar o morir. Ya en el puerto, el protagonista se encuentra con un escenario dantesco, con soldados muertos y los que no están a punto de estarlo. Por si eso no fuera suficiente, están cortos de armamento, por lo que únicamente 2 de cada 3 soldados reciben un rifle. El que no tenga debe seguir a los otros y esperar a tomar su arma si caen en batalla. Ese es el caso de Vasily. Después de masacrar a soviéticos a más no poder, los alemanes se detienen y les sugieren la rendición. Lejos de esto, los soviéticos se preparan para un asalto que probablemente será el último. Aún sin un arma, el protagonista se lanza a la batalla sin miedo y toma la delantera tratando de obtener algún rifle de los compañeros caídos. No obstante, por más que lo intenta, sus propios compatriotas se adelantan. Para sorpresa de nadie, el asalto resulta un verdadero fracaso y los soviéticos restantes no tienen otra que retroceder. Desgraciadamente, del otro lado les esperan sus superiores que los acribillan sin piedad alguna. En medio de este infierno, un soldado soviético se atreve a conducir por la ciudad destruida en un intento de llegar a su destino. Naturalmente, los nazis no tardan en derribarlo, concretamente en la plaza de Stalingrado. Al salir del vehículo, el hombre se revela como Danilov, un oficial encargado de la propaganda soviética que se ve obligado a hacerse el muerto entre la montaña de cadáveres de sus paisanos. Da la casualidad que los nazis ya se saben este truco y por ello suelen dispararle a los cuerpos de sus enemigos. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ninguna bala impacta en el oficial, el cual se mantuvo sereno durante el evento. Una vez los nazis se alejan, toman un rifle y apuntan a los únicos nazis que se quedaron cerca de la plaza. Antes de apretar el gatillo, una voz le advierte que solo conseguirá revelar su posición. Resulta que Vasily sobrevivió al asalto y también estaba aplicando su truco de hacerse el muerto. Pese a su aviso, Danilo igual aprieta el gatillo y aunque el fusil estaba descargado, con mucha educación, el protagonista le pide el arma y le coloca un nuevo cargador. Si bien pretendía tomar el disparo, el oficial se percata de que este misterioso soldado que salió de la nada sabe mucho más que él. En consecuencia, le cede el rifle y se limita a observar. Desde un pequeño agujero en el fondo de la plaza, Vasily ejecuta uno a los alemanes. Cuando se dan cuenta del ataque, ya tienen una bala en los sesos. Impresionado por sus habilidades, Danilov se presenta oficialmente y agradece por salvarlo de una muerte segura.
Al escuchar su historia, Danilov no duda en compartir sus hazañas en la propaganda soviética, creando la leyenda del joven pastor de los Urales que viajó a Stalingrado con un objetivo en mente: acabar con los nazis. El francotirador se toma sus comentarios con modestia, admitiendo que solo está cumpliendo su labor con su nación. Debido a la delicada situación de Stalingrado, el mismo Stalin envía al comandante Nikita Khrushchev a supervisar la defensa de la ciudad. El anterior comandante a cargo le explica que hizo todo lo posible para proteger su territorio. Aún así, Nikita le reclama que no fue suficiente y le deja una pistola en su poder. En cuanto Nikita sale de la oficina, se escucha un balazo que sacude a los soldados, que ya de por sí están nerviosos por la presencia del nuevo dirigente. Molesto, el comandante les recuerda que la ciudad se llama Stalin en honor a su líder. Más que una ciudad, es un símbolo, y si cae en el poder de los nazis, el resto de la Unión Soviética se vendrá abajo. En la ronda de sugerencias, Danilov se diferencia de las ideas de castigos ejemplares, exclamando que deberían darles esperanza a los soldados mediante la prensa. Ahora, más que nunca, necesitan héroes, y él conoce a uno. Sin siquiera pedir la opinión de Vasily, el oficial comienza a imprimir en masa diarios con su historia y lo que hizo en la plaza. Gracias a esto, Danilov es ascendido al Estado Mayor, así como Vasily es transferido oficialmente a la división de francotiradores. Ambos celebran sus logros como niños, corriendo por la imprenta como si la guerra hubiese dejado de existir. Nunca subestimen el poder de una sonrisa. Con el tiempo, la fama del pastor convertido en francotirador crece como la espuma y consigue el efecto deseado: sembrar la esperanza en las filas soviéticas, así como el miedo en las filas alemanas. En una misión, el protagonista es sorprendido por un niño llamado Sasha, que lo identifica como el héroe del que todos hablan. Emocionado, lo invita a su hogar a conocer a su madre, la señora Filipov, quien se deshace en bendiciones hacia él. Aprovechando la hospitalidad, Vasily y Danilov convierten ese lugar en un refugio temporal en el que descansar. Al escuchar que tocan la puerta, ambos se alarman, aunque la señora Filipov les menciona que es una vecina. Y vaya vecina, porque detrás de ese uniforme militar lleno de tierra, Vasily reconoce a la hermosa mujer del tren. Finalmente, ella se presenta como Tania Chernova, una de las tantas mujeres soviéticas que se alistó en el ejército a defender su país. Tal cual como Vasily, Danilov se enamora de ella y ninguno de los dos puede continuar con su carta sin echarle una ocasional miradita. Los que seguro no le quitan la vista de encima a los soviéticos son los nazis, que reconocen que mientras Vasily siga vivo, la moral de sus enemigos no decaerá. En consiguiente, eligen al mayor Erwin Koenig, un noble alemán y director de la Escuela de Francotiradores de Sosem, como su respuesta a la estrella de los soviéticos. Cuando un general le pregunta cómo encontrará al susodicho, Koenig responde que se asegurará de que su objetivo lo encuentre a él. La batalla por Stalingrado se hace cada vez más grande. Al día siguiente, el protagonista es convocado de emergencia debido a un francotirador enemigo que está diezmando a sus tropas. Si bien sus compañeros identificaron el edificio donde se esconde, ninguno se atreve a abandonar su cobertura. En cuanto divisa un casco, Vasily abre fuego y aparentemente acaba con el enemigo. Apenas él y un camarada llamado Ludmila se dirigen a buscar su chapa de identificación, el misterioso francotirador vuelve a las andadas y fusila al soviético que se había quedado en el escondite. En el edificio, da lugar un juego del gato y el ratón entre Vasily y el misterioso francotirador, que no es tan sencillo de matar. En su búsqueda, Ludmila se topa con un maniquí disfrazado como un soldado alemán junto a un rifle. Esto confirma que cayeron en una trampa, cosa que el protagonista presentía. Cuando los bombarderos pasan por la ciudad, Ludmila desobedece las órdenes de su compatriota y abandona su posición. En menos de un segundo, el sniper nazi le vuela la cabeza. Koenig también tiene sus trucos. Tras su primer encontronazo con el francotirador soviético, Koenig le pide información de él a su limpiabotas de confianza, Sasha, el cual, con mucha emoción, confiesa que conoce a ese soldado.
La inocencia de los niños no tiene límites. Al llegar al cuartel general, Vasily le informa sobre el sniper nazi a Danilov, quien le explica que se trata del mayor Erwin Koenig, y le advierte que él no se detendrá hasta matarlo. No por nada lo enviaron directamente desde Berlín. En consecuencia, Danilov le asigna un guardaespaldas, Kulikov, un francotirador veterano que estudió en la escuela de Sosen junto a Koenig. Es decir, sabe muy bien cómo se comporta en el campo de batalla y sus tácticas preferidas. En ese lugar, Vasily se percata de la presencia de Tania, en lo que su amigo le revela que la pidió expresamente en la oficina de propaganda, debido a su conocimiento del idioma alemán. Solo por eso, claro está. Antes de partir, el francotirador es casi proclamado héroe nacional por el mismo Nikita, en un evento público en el que ni siquiera sabe qué decir ante tantas cámaras y preguntas. Delante de una pintura gigante de Stalin, el comandante le recuerda que no solo él lo está mirando, sino el país entero. Necesitan una victoria. Esto solo consigue aumentar la presión sobre los hombros del francotirador, recordando cómo falló su disparo hacia el lobo, y este terminó devorándose su caballo. Decepcionado de sí mismo, le pidió disculpas a su abuelo posando sus manos en las suyas. Justo ahora, se despierta por el tacto de Kulikov, quien le recuerda que es hora de trabajar. Junto a un soldado soviético llamado Volodya, buscan al sniper alemán en las ruinas de Stalingrado, reconociendo que probablemente él ya los esté cazando. Por tanto, el veterano le sugiere que se usen como cebos para sacar al lobo de su guarida y atraerlo a su trampa. A raíz del silencio en el frente enemigo, el protagonista dispara a uno de los cables de comunicación y espera a que envíen a alguien a repararlo. En la vigilia, Kulikov anima el ambiente contándoles sobre sus días en Alemania, cuando era un país aliado de la Unión Soviética. Como bien sabemos, las cosas se torcieron y el veterano fue tachado de espía por los alemanes, que le rompieron todos sus dientes. Eso explica su peculiar dentadura. La conversación es interrumpida por la aparición de un soldado alemán que se dirige a reparar el cable. Bueno, se dirigía, porque Kulikov lo fusila en un santiamén. Hecho eso, él se percata de que es hora de cenar y envía a Volodya a buscar comida. Desgraciadamente, el soldado es capturado por los nazis y Koenig lo interroga personalmente con respecto al paradero de su archienemigo. Fiel a su camarada, Volodya se niega a confesar, por lo que el mayor le encuentra un nuevo uso. Lo visten como un soldado alemán y le obligan a avanzar hacia el cable de comunicación averiado. Ajeno a esto, Kulikov no duda en apretar el gatillo, lo que revela su posición a Koenig. Conociendo de sobra sus trucos, Kulikov asoma ligeramente un casco por la ventana y espera a que el mayor dispare como siempre solía hacerlo con los cascos. Sin embargo, no hay respuesta alguna de su parte. Debido a esto, Kulikov señala que es seguro abandonar su posición. En el camino, Vasily menciona que fue muy extraño cómo los nazis enviaron a uno de los suyos literalmente a morir, solo para reparar el cable. El veterano no le da importancia y se dispone a saltar por una zona derrumbada del edificio, la única vía hacia la salida. En cuanto se suspende en el aire, Koenig lo ejecuta de un balazo certero. Vasily, que logró cruzar al otro lado, se da cuenta de que el francotirador alemán es muy superior a él y los nervios lo dominan por completo. Derrotado, regresa al refugio y su cara larga es suficiente para silenciar los cánticos de sus aliados. Al informarle sobre su caso a Danilov, le reclama que les prometió a los altos mandos una victoria que él no puede darles. No tiene oportunidad contra Koenig. En un intento de levantarle el ánimo, el oficial le revela que tienen a un infiltrado muy cercano del mayor alemán y que podría proveerles información de sus próximos movimientos. Con la moral de Vasily recuperada, Danilov le pide un favor que tiene que ver con Tania. Resulta que ella solicitó su transferencia a la división de francotiradores, así que el protagonista le deja claro que no es un trabajo fácil. Sabiendo que Danilov lo envía a disuadirla, Tania le confiesa la razón detrás de su solicitud. Esa misma mañana, recibió una lista de civiles que fueron detenidos y enviados a Alemania en un tren que salió hace 3 semanas. Sus padres estaban entre los detenidos. En cierto punto, los alemanes detuvieron el tren y fusilaron a todos los civiles,
de una forma inhumana. Nada más escucha esto, Vasily le entrega el rifle de Kulikov. Por otro lado, Koenig le ofrece comida a Sasha a cambio de información respecto a los planes del francotirador soviético y la posición exacta en la que se ubicará. Llegado el momento, el mayor se instala en una fábrica donde espera que su objetivo salga de su escondite. Pues bien, Vasily también sabe la posición de su enemigo gracias al propio Sasha, quien resulta ser el doble agente del que Danilov hablaba. A través de unas angostas cañerías, él y un camarada avanzan por la fábrica con cautela. No obstante, Koenig se percata del movimiento y los toma por sorpresa a su salida de la cañería. Como su compañero recibió un disparo, Vasily le pide que regrese a la base mientras él se encarga de la situación. Atrapado en una posición comprometida, trata de recuperar su rifle que soltó por la conmoción, aunque el mayor rompe su cuerda de un disparo. Justo entonces, una ola de bombarderos destruye los ventanales del edificio y los fragmentos de vidrio caen cerca del protagonista. Gracias a ellos, Koenig puede ver directamente a su objetivo. Con los nazis a la vuelta de la esquina, Danilov le ruega a Tania que no salga a luchar, sino que se atenga a su rol de traductora. Ella se distrae al ver al camarada de Vasily regresar y enseguida le pregunta por su paradero, ignorando las palabras del oficial. Mediante las cañerías, Tania alcanza la posición de Vasily y siguiendo sus indicaciones, consigue cegar temporalmente al mayor alemán con un pedazo de vidrio. El protagonista aprovecha estos segundos de oro para recuperar su rifle y dispararle a su enemigo, acertándole en la mano. Ahora como el derrotado, Koenig regresa con Sasha y le comenta que su enemigo estaba casi en la misma ubicación que él le había dicho. Intrigado, le entrega comida al niño con tal de que le cuente todo lo que sepa sobre Vasily, lo que incluye a la mujer que aparentemente le gusta, Tania. Cuando Sasha cae en cuenta que habló más de la cuenta, el mayor le pregunta cuáles son sus razones para apoyar a los alemanes, a lo que él responde con seguridad que serán el bando ganador. De vuelta en el refugio, Vasily y Tania celebran su victoria, en lo que él comenta que personas estudiadas como ella y Danilov serán muy necesarias tras la guerra. En cuanto a él, recuerda que su abuelo solía llevarlo a una fábrica en que solía ver al gerente como una absoluta deidad. Eso es lo que le gustaría hacer si sobrevive a la guerra. Pese a que no tiene demasiadas esperanzas de hacer realidad su sueño, Tania le asegura que él saldrá vivo de esto. En la madrugada, mientras todos duermen, ella se acuesta al lado del francotirador y dan rienda suelta a su pasión de la manera más silenciosa posible. En paralelo, un amargado Danilov le pregunta por Tania a Sasha, quien comenta que ella últimamente prefiere quedarse con los francotiradores. Luego de cortar una foto suya con Vasily, le ordena al niño que le informe a Koenig que su objetivo estará en la fábrica de químicos. Al día siguiente, el protagonista le pide al oficial que deje de publicar cosas sobre él en la prensa. Quiere luchar tanto como cualquier otro, pero como un soldado normal. Al detectar miedo en sus ojos, Danilov cae en cuenta que Tania tuvo algo que ver. Luego de recibir información de parte de Sasha, Vasily confronta a Danilov por usar a un niño. En su defensa, el oficial aclama que Sasha se presentó como voluntario, precisamente porque ha depositado su fe en Vasily. De camino a su misión, el francotirador le advierte al niño que está jugando un juego peligroso, a lo que él contesta que lo hace porque quiere que le gane a Koenig. Una vez en las cercanías de la fábrica, el protagonista se camufla en la pila de muertos y se mantiene atento a la aparición de su enemigo. Pasada unas horas, la falta de sueño empieza a afectarle y pierde una oportunidad inmejorable de dispararle a Koenig. De pronto, un montón de soldados soviéticos aparecen de la nada y cargan hacia la fábrica, la cual es defendida ferozmente por los nazis. En el ocaso de la batalla, el mayor alemán divisa una luz en el campo que solo podría significar una cosa: un sniper lo tiene en su mira. Justo entonces, un soldado soviético pasa por el lugar tomando las pertenencias de los caídos. Después de que el soldado es detenido, los alemanes descubren que tenía la identificación de Vasily y dan por hecho de que murió en la confrontación. Si bien le gustaría pruebas más concretas, Koenig recibe órdenes de tomar un avión a Berlín mañana por la noche. Al entregar su placa, el mayor también cede una medalla al mérito,
perteneciente a un teniente que murió en los primeros días de la batalla de Stalingrado. Ese teniente era su hijo. Al enterarse de la muerte del protagonista mediante la propaganda alemana, Nikita entra en cólera y le exige explicaciones a Danilov, el cual no puede creer que eso sea cierto. Acongojado, se dirige a Tania y revela que ya le ha contado a su familia con respecto a ella. De nuevo, la mujer lo ignora por algo relacionado con Vasily, y esta vez se tratan de las bocinas alemanas que se jactan de su presunta muerte. Enterado de la noticia, Sasha llora a moco suelto frente al mayor alemán, que le sugiere que no le haga caso a la propaganda, pues sospecha que el francotirador soviético sigue vivo. ¿Saben por qué? Muy seguro de su teoría, Koenig incluso le revela la ubicación en la que estará esperando a Vasily. Dicho eso, le hace prometer al niño que se quedará en casa, pase lo que pase. Tras un tiempo de incertidumbre, el protagonista regresa de entre los muertos y sorprende a Danilov. Decepcionado, él afirma que no era tan mentira lo de su muerte. El verdadero Vasily murió cuando se quedó dormido en el campo de batalla y perdió su oportunidad de poner a dormir a su archienemigo. Lo que quedaba de él se escondió por puro miedo y a duras penas volvió a la base. En eso, Sasha le menciona que el mayor dijo que lo estaría esperando en la estación. Sin dudarlo por un segundo, toma su rifle y emprende rumbo a ese lugar. Ahí, Koenig divisa a un francotirador moviéndose por el terreno y confirma sus sospechas de que Sasha siempre fue un doble agente. El francotirador que estaba viendo en realidad se trataba de Tania, quien se topa en el camino con el protagonista. De vuelta en la base, ella confiesa que nunca creyó que había muerto y fue a buscarlo en la estación en cuanto Sasha le contó las buenas nuevas. Colmados por la felicidad, la pareja se besa apasionadamente mientras unos ojos envidiosos los observan desde la esquina. Los ojos de Danilov, invadido por los celos, empieza a destrozar públicamente la imagen de Vasily. A su vez, Koenig intercepta a Sasha en la ciudad y se lamenta de que no se quedó en casa, como le había prometido. En su lugar de vigilancia, Vasily y Tania están en lo suyo hasta que ella divisa algo que la horroriza: el cadáver de Sasha, colgado de una grúa. De inmediato la mujer toma su rifle y se dispone a cazar a Koenig, mas su amado le advierte que estaría cayendo en su trampa. Para calmarla, le promete que él matará al mayor alemán y le traerá su arma como evidencia. Ante la escalada del conflicto en Stalingrado, Tania y Danilov le piden a la señora Filipov que huya de la ciudad. Como ella no desea irse sin su hijo, el oficial le asegura que él se pasó al bando alemán. Con esa mentira, convence a la señora de que se largue por su propio bien. Desgraciadamente, en el trayecto al puerto, un proyectil de fragmentación hiere gravemente a Tania. Desesperada, la señora Filipov le cede su pase a la soldado para que pueda abordar un barco de evacuación, así esté en peligro de muerte. Mientras espera por otro barco, la señora deja un mensaje en un muro destinado a su querido Sasha, ignorando que él jamás podrá leerlo. Por otro lado, un arrepentido Danilov se disculpa con Vasily por haberlo utilizado y le revela que Tania fue herida de gravedad, probablemente ya esté muerta. A manera de redención, el oficial se asoma al exterior para que su amigo pueda saber la posición de su enemigo. Claro, eso le cuesta la vida. Creyendo que acabó con el legendario francotirador, Koenig sale de su escondite con la intención de llevarse su identificación y su rifle. No obstante, el protagonista lo toma por sorpresa desde unos vagones. El alemán ni siquiera tiene que verlo para saber que está acorralado. Entonces, se retira su gorra y acepta su destino. Con su misión finalizada, Vasily coloca el rifle de Koenig en el regazo de su difunto amigo Danilov. 2 meses después, los soviéticos celebran la liberación de Stalingrado. El único que no celebra es Vasily, quien sigue buscando a Tania en los hospitales militares sin importar que nadie reconozca su nombre. Finalmente, en uno de estos lugares, divisa un rostro angelical que conoce muy bien. La historia del francotirador Vasily Zaitsev es una de las más épicas e inspiradoras de la Segunda Guerra Mundial. Si disfrutaste de ella, te invitamos a ver esta otra aventura de francotiradores con un giro de tuerca moderno.